Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el vídeo de hoy vamos a hablar de si este rally que hemos visto en enero de Bitcoin realmente está argumentado o es simplemente pura especulación y por tanto vayamos a ver bajos más bajos o mínimos de Bitcoin. Bueno, como bien sabéis, llevamos tiempo comentando que este cruce de medias, es decir, el cruce de la media de 200 con la de 50, denota la posibilidad de una continuación de mercado bajista o pues que va a caer muchísimo más el precio de Bitcoin, ¿no? Es lo que suele indicar. De hecho, cuando vemos este tipo de cruces en mercados como el S&P 500, de normal, pues denota eso, ¿no? Recesiones más severas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, el cruce está a punto de darse y lo más probable, lo que comenté a nivel matemático, es que seguro se vaya a dar la semana que viene. Se va a dar básicamente al cierre de la vela del 12 de febrero, es decir, el 13 de febrero habremos visto ese cruce. Esto quiere decir, por tanto, que vamos a ver este minimísimo de mercado y por lo tanto seguimos en un mercado bajista. No necesariamente. Y es que si cambiamos a tendencias, por ejemplo, la de un día, vemos que justamente se produce, paradójicamente, el cruce contrario, es decir, la de 50 periodos atravesando la de 200 al alza, es decir, un cruce alcista, ¿vale? Entonces es muy curioso, ¿no? Pero esto es en temporales diarias. Entonces lo que vamos a hacer en este vídeo parcialmente es ir viendo cuándo se han ocurrido o cuándo han ocurrido estos cruces de diario, porque en semanal es la primera vez que se va a dar ese cruce de la muerte, nunca antes se había dado, y ver cómo el precio ha actuado. Y de hecho este cruce pues probablemente se dé al cierre de vela, es decir, cuando cierre este vídeo y lo suba y lo veáis esta noche o lo veáis la mañana siguiente, probablemente se haya dado ya este cruce, ¿no? Y esto es altamente alcista, ¿no? Pero vamos a ver históricamente qué es lo que ha pasado con ese cruce, porque ese cruce lógicamente pasa al coger la media de 200 periodos, es decir, los 200 periodos pasados y hacer su media con los 50 periodos pasados y hacer su media. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener estos movimientos bruscos de más de un 40-45% al alza, esa media de 50 periodos que se veía bajista, de repente cambia de forma muy radical su rumbo. Y la media de 200 periodos, que también cambia de forma bastante radical su rumbo, no lo hace a la velocidad que lo hace la media de 50 periodos. Y eso simplemente denota que hay mucha fuerza o mucho momentum en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que por partes, vamos ahora primero a ver que todavía no hemos superado ese mínimo, es decir, ese mínimo que tenemos que superar para poder decir que la tendencia está cambiando. Ya sabéis que por la teoría de altos más bajos, bueno, altos y bajos, lo que nos dice es que una tendencia pues simplemente va teniendo bajos, bajos más bajos y altos más bajos, es decir, aquí un bajo más bajo que el anterior, aquí un alto más bajo que el anterior, aquí un bajo más bajo que el anterior, etcétera, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Y así una tendencia pues se prolonga en el tiempo. Y para que se rompa esa tendencia, pues lo que se necesita es que el alto más bajo, que de normal es más bajo que el anterior alto, sea más alto que el anterior alto, es decir, que esté por encima de estos 25.070 dólares aproximadamente, ¿no? Eso es lo que más o menos estaríamos buscando para decir, oye, podría haberse una confirmación de que cambiamos de tendencia. Pero bueno, a lo que nos concierne, vamos a ver cuándo se ha dado ese cruce alcista en diario y vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale, el primer cruce alcista en diario que vemos es en septiembre del 21. Y fijaos que sí, después de una tendencia abruptamente bajista, es decir, caídas fuertes, luego un bajo, o sea, un alto más bajo, luego un bajo más bajo, luego un alto más bajo y luego un bajo más bajo, por fin veíamos una subida con mucha fuerza superando esos altos y se daba ese cruce, ¿no? Ese cruce al que tanto estábamos esperando, ¿no? Y podíamos ver ahí pues que sí, había una continuación severa de tendencia. Pues vamos a ver, bueno, primera expectativa es que sí, que cuando se dio ese cruce pues seguimos al alza con fuerza, ¿no? Llamativamente. Vamos a ver cuándo más se daba este famoso cruce. Pues bueno, se volvía a dar este cruce en mayo del 20, después de esa caída fuerte de marzo del 20 y después de todo un año con esta teoría de bajos y esta teoría de tendencias haciendo bajos más bajos y altos más bajos, por fin veíamos que tras un intento de superar este alto más bajo que no se llegaba a completar, fijaos aquí, estamos hablando de octubre del 19 y estamos hablando que aquí en febrero del 20 intentamos superarlo, veíamos que no se superaba y que poníamos un bajo más bajo que coincidía pues con la pandemia, ¿no? Después de eso empezamos a subir con fuerza, rompíamos por fin, o casi, ese alto anterior, había el cruce, teníamos el cruce y subíamos con muchísima fuerza, ¿vale? No sé si vemos un poquito la estructura de mercado, pero en todos los casos se está repitiendo más o menos lo mismo. Pues vamos a seguir viendo tiempo atrás. De momento 2 de 2 veces hemos podido ver
que teníamos una continuación de tendencia alcista y que empezábamos otro bull market. ¿Será esta vez igual? Pues vamos a seguir mirando, ¿no? Que para eso están las gráficas y para eso podemos analizar datos. Vale, venimos y nos remontamos a un momento, bueno, cabe destacar, por cierto, que en este momento que supuestamente, hemos visto esto, ¿no? Pero en este momento que supuestamente también se daba la misma teoría del cruce alcista, ¿no? Fijaos que no llegábamos a poner el alto más alto, que esto es muy importante, no lo llegábamos a poner. Bueno, lo voy a hacer bien un momento. Vamos a hacerlo como debería ser, yendo al PIB, yendo al maximísimo, y vamos a ver si llegábamos a conseguir poner, ¿no? Aquí vais a ver que no conseguíamos un cierre de vela por encima de este alto, y que bueno, es que por poquísimo, no sé si llega a ver bien, por poquísimo, no poníamos un alto más alto. Entonces, bueno, se confirmaba que todavía la tendencia no cambiaba. E incluso en ese momento, fijaos que se dio ese cruce alcista y caíamos abruptamente por, básicamente, noticias macroeconómicas. Aquí salía todo el tema del COVID, todo el tema de la pandemia, y bueno, y caíamos de forma muy abrupta. Entonces podemos ver cómo de momento las dos últimas veces se ha dado bien y la anterior a esa, la tercera última vez, no se ha dado. Pero básicamente por condiciones macroeconómicas, que ahora iremos al final del vídeo de eso, ¿no? Entonces, bueno, de momento tenemos un indicador que 2 de 3 veces pues nos ha demostrado que sí que funciona. Vamos a la cuarta vez, a ver si esta vez funciona. Bueno, podemos ver aquí claramente que sí que se da, que tarde o temprano acabamos poniendo ese alto más alto con muchísima fuerza, lo rompe y vemos que por fin esa señal, pues por tercera vez consecutiva, 3 de 4 veces, con un 75% de acierto, nos dice, oye, que sí, que realmente hemos cambiado la tendencia y sí que estamos entrando en tendencia alcista, estamos entrando en bull market, ¿no? Lo volvemos a ver. Vamos a seguir remontándonos en el gráfico, de momento nos está dando una fiabilidad grande y la única vez que se ha equivocado este cruce de medias es básicamente por una pandemia, o sea que podríamos justificarnos y decir, bueno, es que ¿vale? Ha pasado eso, pero por una pandemia, pues oye, no hemos entrado en un mercado alcista. Entonces, ¿va a ser esta vez diferente o no? Pues bueno, vamos a verlo otra vez más, porque es que se ha repetido más veces esto en la historia. Podemos verlo aquí, en octubre de 2015. Acabamos de ver el mínimo de mercado, que era este, después de un doble mínimo en 2015, algo muy raro que vimos aquí en Bitcoin en aquella época. Y podemos ver que sí, se volvió a dar aquí ese cruce, confirmándose un cambio de tendencia. Estamos hablando de que cuando se dio el cruce estábamos ya en los 288, estábamos a punto de poner un alto más alto y finalmente lo hacíamos. Es decir, si no me equivoco, aquí 4 de 5 veces se daba otra vez ese cruce, esa señal positiva. Por lo tanto, ya subimos más la probabilidad de acierto pues de este indicador en base a medias, ¿no? Es decir, ya 4 de entre 5 veces, es decir, un 80% de las veces se daba esto, ¿no? Y la vez que no se daba, pues volvemos a repetir, era por unas condiciones macroeconómicas como la pandemia. Pero bueno, todavía podemos echar un poquito atrás y ver que aquí pasó algo interesante y es que se volvió a dar ese cruce de medias, ¿no? Se volvió a dar aquí. Y fijaos que pese a haber puesto en esta vez, por teoría esta de bajos más bajos, un alto más alto, que sí lo hacíamos, caíamos luego de forma abrupta con muchísimo miedo en el mercado. Vale. Y aquí es a donde quiero llegar. Estaríamos en el total, pues básicamente estaríamos hablando de 4 de 6 veces que se habría dado pues este indicador. Estaríamos hablando de que un 66,66% periodo de las veces este indicador de medias nos habría funcionado. Podríamos remontarnos más atrás y podríamos ver que aquí ya no. Pero sí que es verdad que más atrás de esto la volatilidad era grande. Pero bueno, este ejemplo también me puede servir por seguir remontando. Y es que cuando vimos ese cambio supuesto de tendencia en 2014, y esto es a lo que quiero llegar en el punto del vídeo, podemos ver que sí que hubo este cruce de medias alcista, pero procedimos a poner un mínimo de mercado, es decir, seguimos cayendo con muchísima fuerza, ¿vale? Y aquí es a donde quiero llegar. Porque bueno, por teorías, pues no llegamos a poner ese bajo más bajo, o sea, ese alto más alto. Fijaos aquí, no lo llegamos a completar. Y la entrada fue fallida. La entrada fue fallida en cuanto a que seguimos cayendo, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque tenemos un indicador que varias veces hemos visto, salvo en condiciones macro y de alta volatilidad, porque antes de eso no hemos vuelto a verlo, y alta volatilidad del mercado, se ha dado bastante bien. Bueno, podemos ver que ha funcionado muy bien, salvo en condiciones pues de este estilo. ¿Y por qué me interesa el mercado bajista de 2014? Pues porque, aparte de ser muy llamativo, porque fue un mercado que duró 2 años, es decir, el mercado bajista
más largo, lo voy a poner ahora en semanal, pues para poder ver esto de forma, de mejor forma, de mejor manera. Vale, ¿por qué me llama la atención? Porque en este mercado hubo dos condicionantes que se asemejan mucho al mercado actual. Hubo un doble pico de mercado, sí que muchísimo más desproporcionado debido a que la liquidez era muchísimo menor y por lo tanto los movimientos podían ser mucho más abruptos, pero hubo un doble pico, es decir, un doble pico, al igual que hemos podido ver en este último mercado alcista, un doble pico. Sí que es verdad que podemos ver que en aquel momento todo ese retail investor pudo arrastrar muchísimo el precio y en esta vez no. Porque básicamente aquí, en toda esta distribución de Wyckoff, las ballenas vendían en la cara de aquellos inversores pues, que estaban comprando en euforia, ¿no? Y luego todo este rally fue principalmente hecho por mercado de derivados y por retail investor comprando a spot. Fijaos, ¿no? La fuerza que pudo tener el retail investor para subir hasta allá el doble pico. En 2013 sí que cabe recalcar que el segundo pico, claro, a nada que hubiese un poco de euforia, el mercado era tan pequeñito que a nada que tú invirtieses $10 movías casi el precio del Bitcoin. Desde luego no es así, había que meter muchos miles de dólares para mover siquiera un poquito el precio, pero lo que quiero decir es que necesitabas mucho menos dinero para mover el precio, ¿no? Entonces, ¿qué me parece interesante? Que después de ese doble pico de euforia, es decir, los inversores doblemente han creído que se van a hacer súper ricos, después de pensar que no, que ha habido un pico y seguimos de bull market, hemos tenido, pues directamente una estructura muy similar. Y es que lo que voy a hacer es coger un patrón de barras y vamos a ver cómo ambos mercados bajistas se parecen bastante. Voy a coger entero el patrón y lo vamos a extrapolar a lo que viene siendo el mercado bajista de ahora, ¿vale? Y de ahí vamos a concluir el vídeo y ver si realmente vamos a ver un bajo más bajo o no, o esta es realmente la señal definitiva para decirnos que nos vamos a la luna, ¿no? Entonces vamos a verlo. Vale, vamos a extrapolarlo, vamos a ponerlo aquí desde el pico, ¿no? Más o menos, y vamos a tirarlo para abajo. Este sería el doble pico, por lo tanto vamos a ponerlo hasta aquí. Bueno, vemos que la estructura fue una estructura muy similar. Voy a quitar rápidamente todas las molestias del gráfico. Uy, no, todas no. Esto lo tengo que dejar. Vale. Y nos podemos dar cuenta que, bueno, que es que el movimiento fue muy similar. De repente, una caída abrupta, muy abrupta. Aquí en patrón azul, si queréis lo voy a cambiar de color porque igual no es el mejor color este para poderlo ver bien. A ver, un color más clarito tal vez. Se lo voy a poner en un gris oscuro. Vale. Una caída abrupta para luego lateralizar subiendo, que fue en este momento. Fijaos en este momento de lateralización con subida, para seguir cayendo, para seguir teniendo sus pequeños rallies alcistas, como podemos ver aquí. De hecho, esto lo podremos extrapolar a este momento. Fijaos, ¿no? Se parece, pero es casi idéntico. Para ver ya por fin ese último bajo más bajo que todo el mundo se esperaba, que era el bajo de mercado. Me estoy refiriendo a este primero. Para luego tener un pequeño rally alcista bastante poderoso. Continuar durante, estamos hablando de un periodo de casi 6 meses, pues un mercado lateral, lo que yo espero que vaya a pasar este mercado de 2023, es decir, grandes subidas y grandes bajadas, lateralizaciones, etcétera, mientras el mercado busca el precio correcto, para finalmente ver de forma abrupta y sin previo aviso una caída brutal y poner un bajo más bajo. Vale, entonces, ¿por qué yo creo que esto es muy probable? Porque si nos vamos a las condiciones macro, tenemos unas condiciones macros en que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube los tipos de interés y los va a subir más en tanto en cuanto a que la economía estadounidense está fortísima, tan fuerte que ellos pueden seguir subiendo las tasas de interés. De hecho, hoy en el mercado de yields estadounidenses, de Treasury Yields, del departamento de la tesorería, por así decirlo, se podía ver que los retornos están subiendo los yields a 3 meses vista, 6 meses vista y a un año. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los inversores institucionales por fin se empiezan a creer que la Reserva Federal va en serio y que va a seguir subiendo tipos y que va a aguantar los tipos altos. Cosa que el mercado no se había creído y si esto se podía ver en el S&P 500, pues teniendo un rally ahora, ¿no? Como lo seguía teniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si al final se dan esas condiciones que yo espero que se vayan a dar, lo que podemos ver durante gran parte de este mercado bajista de lateralización puede ser este tipo de movimientos. Igual ir a la zona de 27.000, yo no lo creo. Yo creo que aquí en el cruce de medias por lo menos vamos a ir a buscar una zona de liquidez de los 20.000. Pero lo que sí que podemos ver es un mercado que vaya a liar mucho a los inversores para finalmente poner ese bajo más bajo que yo sigo esperando. Que siga esperándolo no quiere decir que haya que ser determinista
y dar por hecho que sí, que vamos a tener ese mínimo más mínimo, o sea, ese bajo más bajo. De hecho, es algo que un inversor nunca tiene que hacer. Y de hecho, si algo hemos podido aprender en este mercado alcista de 2021, es que no nos fuimos a los 100.000 y que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, hasta los inversores más conservadores, pensábamos que el mercado se iba a los 100.000. Pero lo que no todo el mundo veía, y sí que veían los inversores experimentados, eran las condiciones macroeconómicas. Y aquí quiero sacar a la palestra a otro indicador muy interesante, que lo voy a superponer, y se llama el índice del dólar. Y es que el índice del dólar, cuando empieza a subir con fuerza, quiere decir que, ojito, el dólar se pone fuerte. Por lo tanto, si el dólar se pone fuerte, los activos de riesgo cogen precaución y muchas veces corrigen. De hecho, está inversamente correlacionado el índice del dólar con los activos de riesgo. Y es que vamos a verlo, ¿vale? Un segundito. Vamos por aquí. DXY. Subiré de todas formas un vídeo más en detalle del índice del dólar, de dónde creo que va a hacer bottom. De hecho, decíamos que iba a hacer top aquí perfectamente. A nivel técnico podemos ver que decíamos en un vídeo hace un montón de meses pues que íbamos a hacer top en esta zona de los 115 y que ahí se podía empezar a hablar de un reverso en Bitcoin. Lo hemos visto ese reverso en enero y no esas caídas tan abruptas. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Pues lo que estamos viendo ahora es que estamos teniendo un repunte muy fuerte en semanal con mecha bajista y eso puede dar indicios de que otra vez el dólar quiere cambiar la dirección que llevaba, cambiar esa directriz alcista, o sea, bajista de corto plazo y empezar otra vez con su momentum alcista y su directriz alcista de medio largo plazo. Entonces, mucho ojito porque si eso pasa, lo más probable es que volvamos a ver sangre en los mercados, ¿no? De hecho, voy a poner aquí el precio de Bitcoin para que veáis de qué forma tan llamativa. Lo he puesto en la misma escala de precio. Un segundito. Para que veáis de qué forma tan llamativa se correlacionan. De hecho, durante un segundo voy a invertir el gráfico. No os asustéis. Ahí estamos. Y podemos ver que... Y voy a limpiar un poquito para que se vea todo bien. Podéis ver que literalmente cuando el índice del dólar se invierte, fijaos la correlación más fuerte que tiene con Bitcoin. Y cuando el índice del dólar por fin revierte, de repente es cuando podemos ver ese momentum en el mercado. Es decir, cuando aquí ya empieza a revertir, para que lo veamos más fácil, a partir pues tal vez de aquí. Bueno, igual esta vela fue la de confirmación interesante, la del 14 de noviembre. Fijaos que el Bitcoin lo que hace es subir, ¿no? Entonces es muy llamativo, ¿no? Cómo están correlacionados. ¿Y por qué saco esto a la palestra? Pues por el simple y llano hecho, lo voy a volver a poner todo normal. Le voy a quitar esto para que veáis un poco la correlación. Por el simple y llano hecho de que eso está revirtiendo. Y eso quiere decir que por fin los inversores institucionales, donde se pueden ver los inversores institucionales y sus chivatazos, para mí, es en el índice del dólar. Porque son los primeros en moverse, ¿no? Que aumentan sus reservas de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pueden estar dándome a entender y chivándome es, espérate, que no está todo el pescado vendido y podemos ver, pues una economía estadounidense todavía fuerte y, por tanto, tipos de interés al alza y, por lo tanto, activos de riesgo, pues, en decadencia. Esto pasa porque, al final, los inversores tienen, pues, la posibilidad de invertir en bonos del tesoro, por ejemplo, y pues, joder, si un bono del tesoro... Un bono federal de la Reserva de los Estados Unidos te da un 5%, casi un 5% anualmente, pues joder, los dividendos del 2% de las acciones, pues igual ya no te interesan, y más en un mercado en el que están sangrando y cayendo con una fuerza brutal, ¿no? Entonces por eso pues la gente saca de acciones, los inversores sacan de las acciones y el mercado se va desplomando poco a poco, y bueno, y el dólar resurge con fuerza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? En definitivas cuentas. A mí a lo que me lleva a pensar es que todo esto del cruce de medias, todo esto del índice del dólar, etcétera, es que ni mucho menos podemos dar por hecho que el mínimo haya sido el que creemos que ha sido. Desde luego no se puede ser determinista y pensar que no lo ha sido. Lógicamente, ¿no? Y esto no es oye, no te mojas CryptoTempus, no. Yo estoy dando yo estoy dando pues un poco mi opinión, ¿no? Y yo lo que creo es que, sinceramente, todavía hay mucha sangre por ver. Es lo que yo creo. Pero eso no quiere decir que este no haya podido ser el mínimo, y tampoco quiere decir que no me vaya a equivocar. Es decir, igual, pues oye, por fin consigue la Reserva Federal hacer un soft landing, es decir, hacer que acabe bien el tema, hacen que no haya una crisis y una recesión brutal y de repente, pues, fenomenal, nos vamos a nuevos máximos.
Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? Viendo la masa monetaria, viendo muchísimos indicadores, pues que muchos no muestro en gráficos de TradingView porque no los tengo ahí, pero viendo todo eso, yo lo que creo personalmente es que todavía queda sangre en el mercado, que todavía podemos ver caídas fuertes. Ahora bien, ¿que lo vamos a ver ya? No, una recesión tarda en llegar. Llevo avisando que va a haber recesión todo el año pasado. Y decíamos pues que en 2023 tal vez empezaría, pero una recesión tarda en llegar. Y de repente hay un pistoletazo que lo activa a esa recesión. Tal vez es pues una deuda de crédito, tal vez es X, ¿no? Hay X factor en el mercado que de repente activa esa recesión. Y cuando de repente los inversores ven que esa recesión está al caer, empieza el desplome con mucha más fuerza, ¿no? De las acciones, ¿no? Mientras tanto, pues ves lateralizaciones por causa de la inflación, por una cosa, por la otra, ¿no? Pero lo que yo sí que creo es que si al final vemos recesión, o vemos que las probabilidades de recesión suben con muchísima fuerza, Bitcoin, que es un activo de riesgo, puede caer con muchísima fuerza. Pero con muchísima fuerza. Porque muchos me daban el argumento de no, es que Bitcoin es súper resistente a las inflaciones. Y Bitcoin es súper resistente a la recesión. Y resiste a la inflación porque como tiene un supply limitado y la inflación de Bitcoin solo es de un 2% anual y cada vez va bajando más, tal, no sé qué, pues es que entonces, claro, todo el mundo lo va a querer en épocas inflacionarias. Bueno, fijaos, desde desde noviembre del 21, octubre del 21, etcétera, que la inflación empezó a subir con muchísima fuerza, fijaos dónde está Bitcoin, es que simplemente hay que ver eso, ¿no? Entonces, que no se os ocurra pensar exactamente lo mismo. De hecho voy a poner aquí un gráfico de la inflación. Cuando la inflación empezó a despuntar, en mayo, estamos hablando cuando llegó ya al 5%, aquí ya empezó a despuntar con fuerza, en mayo del 21, sí, Bitcoin hizo un último rally, pero luego los inversores se pusieron serios cuando la inflación se fue al 6% y dijeron, espérate, y fijaos las caídas tan abruptas que hubo, viéndose que Bitcoin estaba muchísimo más correlacionado a lo que viene siendo el mercado tradicional, al S&P 500, al Nasdaq, a los mercados y las bolsas globales, que a ser una reserva de valor. Entonces, del mismo modo, los inversores podían creer, no los institucionales, pero el inversor retail podía creer que Bitcoin podía ser un refugio contra esa inflación. Del mismo modo, pensarán muchos inversores, retail, no los profesionales, que Bitcoin va a ser pues un refugio contra la crisis, y ni mucho menos. Y esto es un vídeo hace mucho tiempo y siempre lo he dicho. Si Bitcoin durante sus mercados medios, sus mercados bajistas medios, en épocas de bonanza como 2017, sí que en 2018 hubo una corrección del S&P 500 y hubo un poco de miedo a los mercados, pero ni mucho menos como la de ahora. Su precio promedio de caída rondaba el 83-84%. No me quiero imaginar, ahora el máximo que hemos hecho es un 77%, no me quiero imaginar qué puede pasar con una recesión. Y de verdad que es que lo tenemos que tener súper en mente. Recordad que una recesión, en tiempos de bonanza, por ir a lo de la recesión, lo primero que se hace es, pues te compras pues tal vez inmuebles, luego te compras un coche y luego ya inviertes en acciones. Pero en tiempos de recesión, donde no llegas a final de mes, el proceso es contrario para las personas generales. Lo primero que haces es vender tus acciones, vender tu Bitcoin, vender tus activos de riesgo, coger liquidez, porque es liquidez rápida, para poder pagar tus deudas, para poder pagar lo que tengas que pagar. Y luego ya vendes tu coche y luego ya vendes tu casa, etcétera. O sea, es literalmente el proceso opuesto a cuando las cosas van bien. Eso sumado a que si hay una recesión, que yo sigo pensando que la va a haber, y no por ello no me he ido 100% fuera del mercado, ni mucho menos, ¿no? Hay que gestionar sabiendo que puede no haberla, ¿vale? Eso es a lo que trato de llegar. O sea, no podemos ser deterministas en, no va a haber un mínimo más bajo seguro. No, porque entonces ahí la pifiamos. Todo acá y de repente Bitcoin te sigue subiendo y te cagas. Y acabas comprando los 30.000 si llega ahí, y luego si te cae, pues, o sea, siempre con cabeza, ¿no? Pero lo dicho, estamos hablando de una posible recesión en la que la inflación a su vez es alta y en la que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y los bancos mundiales, hasta el de Japón se está uniendo, están subiendo tipos. Y que suban tipos quiere decir que el dinero cuesta más financiarse. Es decir, cuesta más financiar el dinero. Y eso lo que quiere decir es que, joder, las empresas lo pasan mucho peor porque los márgenes son menores cuando tienen que endeudarse. Y también los individuos para pagar sus créditos. ¿Y de dónde sacan? Pues de la liquidez. Y pensad que Bitcoin solo va a subir mientras haya liquidez. No va a subir por sus fundamentales. Desde luego, cuando hay liquidez, sube por sus fundamentales, pero los fundamentales dan igual cuando no hay liquidez en los mercados. Y eso se pudo ver en la burbuja de las .com o en 2008. Cualquier acción te caía un 50 o un 60%. No, pero es que esta acción va a valer muchísimo más. Me da igual.
lo que es una acción o lo que es el precio de Bitcoin son las expectativas de los inversores a tal vez un año vista de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería comentar. Por hacer un repaso último, vamos a poner el tema de las medias y comentar que, aunque ese indicador de medias en diario más o menos sea relativamente interesante y pueda demostrar o pueda sugerir una tendencia, un cambio de tendencia estructural alcista, las condiciones macro, y esto es a lo que quería llegar, no son las propicias. Por lo tanto, muchísima precaución. Yo ya dije en unos vídeos atrás que me salía de parte de mi posición en spot en esta zona, entre los 24.000 y los 23.000, me he salido de gran parte. Y es lo que pienso. Y por otra parte tenemos un cruce de la muerte en semanal que nunca lo hemos visto en Bitcoin. Habrá que ver cómo se acaba dando, ¿no? Y bueno, y si me preguntáis el resto de medias, tenemos la media de 300 a la que perfectamente podemos ir a aterrizar en caso de esa búsqueda de liquidez. Y está por los 18.800, 19.000 y creciendo. Así que nada, mucha precaución en este mercado. Ojalá hagamos muchos gains todos. Iremos hablando de cuándo comprar las siguientes altcoins. Ya sabéis que a mí me encanta analizar altcoins, analizar cómo funcionan los proyectos a nivel fundamental por dentro, entender muy bien el white paper, contároslo de forma resumida y decir, me parece este un buen proyecto de cara al futuro. Siempre, como siempre, sin ser consejo de inversión, pero bueno, de forma detallada me gusta daros esos consejitos y esas perlas. De momento ya sabéis la estrategia. Estamos gran parte en cash, gran parte en efectivo, gran parte en dólares, en euros, y luego un porcentaje pequeño, pues un 30% en Bitcoin. Yo personalmente me he salido con un 15% de la cartera a cash, es decir, solo estoy un 20% en Bitcoin ahora, en estas zonas he vendido, esperando un poquito para ver qué pasa en los siguientes días, para esperar a que la Reserva Federal hable, etcétera, etcétera, ¿no? Como muchas veces he dicho, prefiero comprar en 30.000, sabiendo al 100% seguro que las condiciones macro han cambiado y que por tanto tenemos una seguridad bastante amplia de empezar un nuevo bull market, que especular con el hecho de el halving, con el hecho de X cosas que se han dado históricas en condiciones macroeconómicas totalmente diferentes a las que vivimos a día de hoy. Así que nada, hasta aquí un poco el vídeo de hoy, chicos. Si os ha gustado me podéis apoyar con un me gusta, suscribiéndose y compartirlo. Y nada, y si podéis activar la campanita para ver todos estos vídeos, no perderoslo y aprender un montón de inversiones. O eso espero, aquí estamos. Así que nada, adiós.